Hola, ¿cómo están todos? Nuevamente es un privilegio para mí poder compartir la palabra con ustedes. La verdad que muy contento de que me hayan invitado nuevamente de allí, de la iglesia de Mariló. Mi nombre es Guillermo Vilches, soy de la iglesia de Cusco, allí en Villa T6. Y aunque suene redundante, es un privilegio poder estar aquí con ustedes y poder compartir la palabra, ¿no? Esta palabra que no es nada más ni nada menos que la palabra de Dios, ¿sí? Qué importante que es y qué privilegio, ¿sí? Por eso debemos como hermanos de iglesia, debemos como creyentes llevar el Evangelio a todas aquellas personas que aún no conocen a Cristo. Y quizás hoy es el día. Dios quiera que hoy sea el día para vos que me estás escuchando y que realmente entiendas que Cristo es el verdadero camino. En su palabra dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Fíjate qué importante que es Cristo, ¿sí? Él es el único en el cual debemos apoyarnos, en el cual debemos entender qué es la vida. Él es el único que realmente puede llevarnos al Padre, ¿sí? Así que debemos entender estas verdades. Pero para entender debemos tener un corazón dispuesto y un corazón que realmente se abra para poder entender. Una mente que también pueda tratar de entender esta palabra. Debemos orar, primeramente, porque la oración es fundamental en la vida de un cristiano, ¿sí? Y por eso vamos a empezar este día, este momento tan importante, luego de esta presentación, ¿sí? Con una oración. Así que, hermanos, oramos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque podamos compartir nuevamente de tu palabra, podamos aprender más de ti y sobre todas las cosas, si hay algún hermano, si hay alguna persona que aún no te conoce, hoy pueda ser el día. Hoy pueda ser el día que pase de muerte a vida y que pueda entender realmente las verdades de tu palabra, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú nos apoyas, sabemos que tú estás con nosotros, sabemos que nos amas y que un día también enviaste a tu Hijo a morir en una cruz por cada uno de nosotros. Pero también sabemos que al tercer día resucitó y hoy está a la diestra y que está preparando un lugar para cada uno de nosotros. Así que te agradecemos, Señor, por eso. Te damos las gracias por semejante obra, esta obra que a cada uno de nosotros nos da esperanzas eternas de vivir junto a ti. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que tengamos un corazón agradecido, pero dispuesto a aprender y a escuchar tu palabra. Te agradecemos todo en el nombre de aquel que nos amó, Jesús. Amén. Muy bien, así que vamos a ir a Juan 18, versículo 1, ¿sí? Es ahí donde nos vamos a detener para poder entender qué realmente Cristo quiere poner en nuestro corazón. ¿Qué nos quiere decir el Señor? ¿Sí? Dice en el capítulo 18 de Juan, ¿sí? Habla del arresto de Jesús, ¿sí? Voy a poner los lentes porque ya la vista, ¿no? Me empezó. Cuando estoy de cerca, ¿sí? Es como que las letras se me empiezan a mezclar. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es la edad. Así que bueno, vayamos al arresto de Jesús en el capítulo 18 de Juan. Dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron:
a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad id a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Sí? Como leemos aquí en el relato, nos habla del arresto de Jesús. ¿Sí? Pero no solo que era un momento difícil, dice que era de noche y que como ellos no sabían si lo iban a encontrar, dice que iban con antorchas, con armas, para poder encontrar a Jesús. Dice que ellos estaban en un lugar donde siempre se reunían con sus discípulos, ¿sí? Y que era un lugar donde nadie conocía. Sin embargo, Judas los lleva a ese lugar, a estos soldados, para que apresaran a Jesús. Cuando ellos encuentran a los discípulos, dicen que preguntan si estaba Jesús, y quién era Jesús, y si realmente Jesús estaba allí con ellos. Y Jesús, pudiéndose escapar, porque al ser Dios Él podía hacer lo que quería. Sin embargo, Él dijo: yo soy. ¿Sí? Y además, confirmando que Él era, cuando uno de sus discípulos desenvainó su espada y le cortó la oreja a uno de los soldados, Él rápidamente colocó su oreja en su lugar y le dijo a este discípulo, que era Pedro, Jesús le dijo entonces a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Es decir, el propósito por el cual yo vine, ¿no lo voy a realizar? ¿Sí? Entonces, de esta forma, asumiendo que Él era Jesús, ¿sí?, se entregó con total valentía a los soldados. Pero lo más importante de este relato, que ya todos conocemos, saqué 3 puntos importantes para entender un poquito más de cómo es Jesús y cómo nosotros como cristianos debemos comportarnos, ¿sí? Porque nosotros tenemos que imitar a Jesús, ¿no? Entonces, el primer punto lo llamé: el Señor tuvo valor. En el segundo punto, el Señor tuvo autoridad. Y el tercer punto, el Señor tuvo toda la obediencia. ¿Sí? Tuvo valor, autoridad y obediencia. Es muy importante entender los puntos que vamos a redactar en el día de hoy para entender un poquito más realmente cómo es Cristo y cómo debemos ser nosotros como cristianos. En primer lugar, tuvo valor. ¿Sí? Él no se amedrentó por lo que iba a pasar. Él no se escondió. Él no se asustó. Él simplemente se presentó ante ellos. ¿Sí? Porque Él dependía del Padre. Desde que nació, desde que vino a este mundo, Él dependió siempre del Padre. Y Él sabía que Él iba a hacer la voluntad del Padre. Y si esta era la voluntad del Padre, Él lo iba a hacer. ¿Sí? Él nunca iba a hacer nada contrario a lo que el Padre quería. ¿Sí? Muchas veces nosotros debemos recordar este momento, cuando estamos pasando por un momento de dificultad, cuando estamos pasando por un momento en el cual nos cuesta. Y ahí debemos entender el valor que tuvo Cristo, porque ese mismo valor Él nos dio a cada uno de nosotros. ¿Sí? Cuando Él murió en una cruz y luego resucitó. La palabra dice: juntamente soy muerto con Cristo, pero también al tercer día, como Cristo resucitó, ¿sí?, también yo resucité y también tengo yo ese valor que el Señor tenía. Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, decía Pablo. Pero eso lo tenemos que lo tenemos que adoptar para nosotros. Porque así es la vida del cristiano. Que ya no vivo yo, ya mi vida pasada murió. Y hoy mi vida es una vida juntamente con Cristo. Cristo toma mi vida
para vivir. Por eso debo testificar de Él. Por eso debo dejar que el Señor maneje mi caminar. Es la única manera de que yo tengo de testificar del Señor. ¿Sí? El Señor tuvo valor. Es ese valor que nosotros debemos tener. Y para tener valor debemos tener también dos puntos importantes. ¿Sí? Debemos tener dos puntos que a cada uno de nosotros nos hace entender más el amor de Cristo. ¿Sí? Debemos comprometernos como lo hizo el Señor. Debemos comprometernos como Él era. Debemos vivir como Él era. Debemos copiar su forma de ser. ¿Sí? Debemos imitar su forma de ser. Si es fácil, olvídate. Súper difícil. Imposible te puedo decir. Pero sí podemos intentarlo. Podemos intentar vivir y caminar con Él, como Él. ¿Cómo se hace? Leyendo la palabra, ¿sí? Orando, teniendo comunión con el Señor. La oración es sumamente importante. Tener comunión día a día con Él. Y leyendo la palabra, que esta palabra, como dice, es viva y eficaz. El Señor nos habla a través de ella. Si vos todos los días lees la palabra, te puedo asegurar que no solamente el Señor te va a hablar, sino que tu vida va a ir cambiando, porque tus formas van a cambiar, vos vas a cambiar, porque te vas a parecer cada vez más a Cristo, porque Cristo va a moldear tu carácter, tu vida, tu forma de ser, tu forma de pensar. ¿Sí? Yo era un tipo sumamente orgulloso y un tipo que le costaba decir las cosas. Hoy soy un tipo que me entrego mucho más, que mi corazón se ablanda rápidamente. Me han pasado muchas cosas, muchos sucesos en los cuales hoy mi corazón está sumamente blando. Pero yo sé que el Señor permitió que esas cosas me pasen para que mi corazón esté como esté ahora. Porque el Señor me fue moldeando, ¿sí? Porque el Señor me fue manejando cada vez para que yo me parezca más a Él. ¿Sí? Que me falta, pero horrores. Y día a día es una lucha constante de pelear conmigo mismo para no ser yo, sino para que Cristo viva en mí. Es una lucha constante, que todos la tenemos y creo que la vamos a tener de por vida. Pero si realmente tengo a Cristo en mi corazón, te puedo asegurar que se puede vivir una vida en santidad. Se puede vivir una vida, ¿sí?, tal como Cristo quiere que vivamos. Por eso el Señor tuvo valor. Debemos, ¿sí?, actuar como actuaba Él. Debemos vivir como vivía Él. Y debemos compartir también de su palabra. Debemos llevar su palabra a todos los que se nos crucen, a todos. ¿Sí? Pero no solo se lleva la palabra de la boca para afuera, hablando o leyéndole la Biblia a otras personas, sino con nuestros actos. ¿Sí? Si yo me comporto de la manera que Cristo quiere que me comporte, seguramente voy a testificar de Él y seguramente voy a hacer la diferencia entre los demás. Y eso es lo que debemos hacer. Cuando hagas la diferencia para bien, te vas a dar cuenta que realmente Cristo está manejando tu vida. ¿Sí? Así que en primer lugar, el Señor tuvo valor. En segundo lugar, el Señor tuvo autoridad. Autoridad tuvo el Señor. ¿Por qué? Fíjate, cuando lo vinieron a buscar, el Señor les habló con toda autoridad a los soldados. Salió a su encuentro y les preguntó, ¿a quién buscan? Con toda autoridad. Como dije hoy, Él tranquilamente se podía haber escapado, Él tranquilamente podía haber huido, y sin embargo, Él se presentó ante ellos y les pregunta a quién buscan. Y ellos le dijeron a Jesús. Y cuando Él dice la primera vez yo soy, dice el relato que ellos retrocedieron. Tal habrá sido el poder del Señor, de su palabra, que ellos retrocedieron. Él vuelve a preguntar a quién buscan. Y ellos le dicen a Jesús el Nazareno. Y el Señor, ¿qué respondió? Yo soy. Con toda autoridad el Señor respondió, yo soy.
Vayamos a Mateo 28, 18. Fíjate lo que dice la palabra. Mateo 28, 18. ¿Sí? De esta autoridad que habla el Señor. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es decir, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos, en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Es decir, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y ese mismo poder es el que el Señor nos da a cada uno de nosotros. ¿Sí? Nosotros, con su palabra, tenemos todo el poder. ¿Sí? Porque su palabra es la verdad. No hay forma de revertir esto. Su palabra es la verdad. Su palabra es la que nos lleva al Padre. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Por eso el Señor tenía autoridad. Y esa misma autoridad el Señor nos entregó a nosotros. El Señor también nos dio su valor y también nos dio su autoridad. Por eso debemos caminar como Él era. Debemos caminar juntamente con Él. ¿Sí? Y quédate tranquilo, que el Señor va a saber manejar tu vida. ¿Sí? Cuando nosotros muchas veces tenemos miedo a actuar o tenemos miedo a ser señalados, el Señor nos va a dar esa autoridad, ¿sí? Para que nosotros podamos realmente defender con su palabra nuestra vida, nuestro proceder. ¿Sí? Fíjate qué importante que es la autoridad de Cristo. Él tuvo toda autoridad. ¿Sí? Él dijo: yo soy. Yo soy. Sin miedo alguno. No importó nada. ¿Sí? Y nosotros muchas veces tenemos vergüenza de hablar de la palabra porque sabemos que nos van a señalar, sabemos que nos van a quizás reírse de nosotros. Y entonces, ¿qué hacemos? Cerramos la boca y decimos: vamos a pasarla bien. ¿No? Debemos tener autoridad y debemos presentar la palabra, debemos hablar. Cuando realmente estemos en una situación en la cual se presente, debemos hablar de Dios, ¿sí? Con toda autoridad y todo valor. Y en tercer lugar, que para mí es el más importante, ¿sí? Es el más importante de todo, porque en cierta forma es aquel que todo cristiano, si realmente lo realiza, puede lograr todas las demás cosas, que es la obediencia. ¿Sí? El Señor tuvo toda la obediencia. Es decir, a nosotros como cristianos se nos manda a ser obedientes, ¿sí? A obedecer de su palabra, a obedecer de sus mandatos, ¿sí? A poder transmitir su palabra. Debemos ser obedientes. Y ser obedientes para nosotros no es fácil tampoco, ¿no? Queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que el Señor quiere que hagamos. Muchas veces decimos: bueno, vamos a actuar como el Señor quiere y lo hacemos, ¿no? Porque no queremos obedecer, porque a veces no nos gusta, pero no es lo que me gusta a mí, sino lo que el Señor quiere que hagamos, quiere que llevemos, quiere que entreguemos, y así debemos actuar, ¿sí? Jesús había orado: Padre, ¿se acuerdan? Dice: pasa de mí esta copa, si puedes, ¿no? Es decir, el Señor le estaba pidiendo, no sé, como diciendo una chance más. Pero, Él también dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso habla de obediencia, de ser obedientes. Que no se haga tu voluntad, sino que no se haga la voluntad de uno, sino la voluntad del Padre. Es así como debemos actuar nosotros, ¿sí? Sí, y nosotros muchas veces queremos pasar la copa de largo,
y ni siquiera preguntamos cuál es la voluntad de Dios. Pero sin embargo, debemos dejar que la voluntad de Dios se manifieste, ¿sí? Y más allá de que nos guste o no nos guste, debemos ser obedientes, ¿sí? Debemos obedecer al Padre. Por ejemplo, vayamos al libro más adelante. A ver, espérate que lo busco. Decía, cumplir en Juan 11:39, que habla de la obediencia en cierta forma. 11:38, que nos habla de la resurrección de Lázaro. Vos me vas a decir, ¿qué tiene que ver esto con la obediencia? Y tiene mucho que ver. Yo te voy a explicar por qué. Vamos a leer rápidamente 3 versículos. ¿Sí? Resurrección de Lázaro, dice el versículo 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. ¿Sí? Luego en el versículo más adelante, el versículo 41, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Sí? Hasta acá nomás para entender un poco más de qué hablo cuando digo de la obediencia. ¿Sí? Aquí Jesús iba a realizar uno de los milagros más extraordinarios que realizó aquí en la tierra, que es la de resucitar un muerto, ¿no? A Lázaro. Dice la palabra que Lázaro estaba metido en una cueva, la cual estaba tapada por una inmensa piedra. Una piedra que una persona no la puede mover, porque es muy, muy pesada. Entonces, fíjate, Jesús dice, quitad la piedra. Y luego dice, en el 41, entonces quitaron la piedra de donde había. Quitaron la piedra, está hablando en plural. Es decir, muchos hombres fueron y quitaron la piedra. ¿Sí? Estos hombres obedecieron la palabra de Dios y obedecieron lo que el Señor les pidió, de quitar la piedra. ¿Para qué? Para que se produzca el milagro. Yo me pregunto, si estos hombres no hubiesen quitado la piedra, se hubiesen negado a quitar la piedra, ¿qué hubiese pasado? Porque Cristo tenía todo el poder. Si el Señor pudo resucitar a un muerto, ¿cómo no iba a poder quitar una piedra? Sin embargo, Él nos hace partícipe de todas sus obras, ¿sí? De todos sus milagros. Él deja que todo lo que nosotros podamos hacerlo, lo hagamos nosotros y no Él. ¿Sí? Es decir, si yo creo que si estas personas no hubiesen quitado la piedra, se hubiesen negado, yo creo que quizás este milagro no se hubiese cumplido, ¿no? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Quitar la piedra significa actuar, ¿sí? Significa obedecer la palabra de Dios. Muchas veces nosotros como personas no obedecemos, ¿no? Muchas veces nosotros no quitamos la piedra. Quitar la piedra significa, por ejemplo, ayudar a alguien necesitado. Nosotros debemos ayudar a aquellos que lo necesitan. Debemos compartir de lo que nosotros tenemos para que otras personas puedan pasarla mejor, ¿no? O puedan estar un poquito mejor de lo que están, ¿sí? Quizás eso es quitar la piedra, ¿no? Para que el Señor pueda obrar y estas personas realmente puedan estar bien, ¿no? Quizás otra de las cosas de quitar la piedra es poder cumplir con lo que nos comprometemos. Muchas veces nosotros también nos comprometemos en actividades de la iglesia, pero no lo terminamos, ¿no? Porque en el medio pasan un montón de cosas. Nos enojamos, porque en el medio nos cansamos, nos aburrimos, porque sentimos mucha presión. Entonces dejamos a medio andar las actividades y no nos comprometemos como nos habíamos comprometido de la primera instancia. Dejamos todo ahí a la deriva, ¿sí? Y quizás eso también significa quitar la piedra, cuando vos te comprometés, cuando vos lo terminás, cuando vos entregaste tu vida, cuando vos entregaste tu tiempo
por ese compromiso en el cual te hiciste cargo. Entonces, eso es quitar la piedra, para que cuando ese compromiso se concluya, puedan pasar cosas realmente importantes, para que el Señor pueda actuar. Yo sé que el Señor está a la puerta de muchas tumbas, de cosas que tenés dentro tuyo, pero que no quitas la piedra, ¿no? Muchas veces no entregamos a Cristo todo nuestro pesar y entonces no quitamos esa piedra. Entonces no se cumple el milagro. Muchas veces le reclamamos al Señor que haga tal o cual milagro, pero el Señor no lo hace si tú no quitas la piedra. El Señor quiere que tú participes de eso. Debemos quitar la piedra, debemos ser obedientes. ¿Y cómo quitamos la piedra? Orando, leyendo la palabra, teniendo comunión con el Padre, leer, estudiar, aprender más de Dios, orar día y día, todo el tiempo. Eso es quitar la piedra, ¿sí? Ya no soy yo, más Cristo vive en mí. Eso es quitar la piedra, dejar que el Señor maneje nuestra vida. Pero para eso debemos quitar la piedra, para que el milagro suceda, para que el Señor trabaje en uno, como lo hizo con Lázaro. Quitaron la piedra y el Señor dijo a Lázaro, ven fuera. ¿Sí? Pero el Señor dio una orden, quiten la piedra. Y obedecieron. Así debemos ser nosotros, obedientes. El Señor en ese momento tuvo toda la obediencia. Toda la obediencia. El Señor no dejó pasar nada. Y el Señor sí dijo que se haga la voluntad del Padre. Y si la voluntad del Padre es que ellos me arresten, que así sea. El Señor fue obediente. Cuando Él tenía todo el poder, todo el valor, Él a la vez fue obediente. ¿Sí? Y así debemos ser nosotros como cristianos. Así que espero que haya ayudado, realmente la palabra haya servido para cada uno de ustedes. Porque para mí es muy importante entender que realmente como cristianos debemos caminar como era Cristo. Debemos ser obedientes, debemos quitar la piedra de cada momento, de cada problema que tenemos, para que el Señor pueda actuar en nosotros. Debemos tener valor, el mismo valor que el Señor tuvo, y debemos también tener autoridad, porque esa autoridad el Señor nos entregó a nosotros. Y es la forma que todo un cristiano debe andar, ¿no? Y no confundir, autoridad no significa ser un tipo en el cual tenga esa mala autoridad, como decirlo así. Autoridad significa hablar con la palabra, ¿sí? Con la palabra, con la escritura, responder a las personas con la escritura, con lo que el Señor pone en nuestro corazón y en nuestra boca. Eso es autoridad, ¿sí? Y así debemos andar, tener un corazón gozoso y dispuesto al Señor. Así que, hermanos de Mariló, le doy las gracias por haberme escuchado y espero una nueva invitación y quizás, ¿por qué no?, presencial. Así que les mando un abrazo muy grande y bueno, nos estamos viendo pronto. Chao.